¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de orar fervientemente, tus oraciones parecen no llegar a ninguna parte? Quizás estás esforzándote mucho, pero sientes que tus palabras no llegan. ¿Qué pasaría si te dijera que hay errores simples y a menudo invisibles que podrían estar bloqueando tus oraciones? Imagínate por un momento, estás de rodillas, hablando con Dios, pero algo anda mal, una barrera que impide que tu oración llegue a su corazón. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Estás orando de la manera correcta o estás cometiendo errores que ni siquiera sabes que existen? Pedir cosas sin entender el propósito que hay detrás de ellas, orar sin fe verdadera por simple costumbre, o incluso, sin darnos cuenta, orar de manera egoísta. Estos son solo algunos de los errores que muchos cristianos cometen a diario, errores que pueden estar saboteando sus conversaciones con Dios. Pero aquí está la buena noticia. Todo eso puede cambiar, porque hoy voy a revelar los 10 errores más comunes que cometen los cristianos al orar. Estos errores no solo debilitan tus oraciones, sino que también te roban la conexión profunda con Dios que tanto deseas. ¿Estás preparado para identificar estos errores? ¿Tus oraciones están verdaderamente alineadas con la voluntad de Dios? ¿Estás buscando la respuesta o simplemente estás hablando sin escuchar? ¿Hay algo en tu vida que impide tu comunión con el Padre? Si estas preguntas han despertado algo en ti, no te vayas de aquí. Haz clic en el botón de suscripción ahora mismo y juntos descubriremos cómo transformar tus oraciones en una poderosa arma de fe e intimidad con Dios. Regístrate y comienza tu viaje hoy. ¿Alguna vez has sentido que cuando oras, las palabras salen de tu boca pero no de tu corazón? Es como si simplemente estuvieras repitiendo frases casi automáticamente sin conectarte realmente con Dios. Esto es más común de lo que se piensa y es quizás uno de los mayores desafíos en la vida de muchos cristianos: la falta de sinceridad en la oración. La oración es un don precioso, una línea directa entre nosotros y el Creador. Pero cuando se hace de forma rutinaria y mecánica, pierde su esencia. Muchos cristianos caen en esta trampa sin darse cuenta, convirtiendo un momento de comunión íntima con Dios en una lista de peticiones o repeticiones de frases prefabricadas. Esto sucede cuando la emoción y el verdadero propósito de la oración son reemplazados por la prisa, el hábito o incluso la distracción. ¿Cuántas veces has comenzado una oración sin prestar realmente atención a lo que estabas diciendo? Tal vez fue porque estaba cansado, ocupado o simplemente porque orar se había vuelto tan común que había perdido su impacto original. Este tipo de oración no involucra el corazón y sin el corazón la oración se vuelve vacía. Es como una conversación superficial con alguien importante. Hablas, pero no conectas. Jesús mismo advirtió sobre esto. En Mateo 6:7, Él dijo: «Y cuando oréis, no uséis muchas palabras como los paganos, que piensan que por su palabrería serán escuchados». Este versículo nos recuerda que a Dios no le interesa la cantidad de palabras, sino la calidad de nuestra comunicación con Él. Cuando la oración se vuelve mecánica, deja de ser un diálogo y se convierte en un monólogo. Muchas veces decimos lo que creemos que Dios quiere escuchar y no lo que realmente está en nuestro corazón. Pero Dios ya sabe todo acerca de nosotros. Él sabe lo que pensamos, sentimos y deseamos incluso antes de que hablemos. Entonces, ¿por qué intentar ocultar algo? ¿Por qué recitar palabras bonitas sin poner en ellas el peso de lo que estamos viviendo? El problema de la insinceridad no es solo una desconexión de Dios, sino también una desconexión de uno mismo. Cuando oramos superficialmente, no reconocemos verdaderamente nuestras debilidades, miedos y anhelos. Esto nos impide crecer espiritualmente porque permanecemos estancados en un patrón que no nos desafía a ser honestos con el Padre. ¿Alguna vez has notado cómo las oraciones más sinceras a menudo llegan durante los momentos más difíciles de la vida?
Cuando atravesamos desafíos, no nos preocupamos por las palabras bonitas, simplemente derramamos nuestro corazón ante Dios. Es en estos momentos que entendemos el verdadero significado de la oración: vulnerabilidad, entrega y sinceridad. Pero ¿por qué esperar las crisis para orar así? La oración sincera debe ser parte de nuestra vida diaria. No tiene que ser largo ni elaborado. Solo necesita ser auténtico. A Dios no le impresiona la elocuencia de las palabras, sino la profundidad de lo que sale del corazón. He aquí un ejercicio sencillo. Antes de orar, pregúntate: ¿qué estoy sintiendo realmente ahora mismo? ¿Qué le diría a Dios si estuviera sentado frente a mí? Esto ayuda a desviar la atención de la rutina y sacar a la superficie lo que realmente importa. Además, busque escuchar a Dios durante la oración. La insinceridad suele estar asociada a la prisa. Oramos, derramamos todo lo que queremos decir y salimos corriendo, sin darle tiempo a Dios para hablar a nuestro corazón. Pero el diálogo con Dios es una calle de doble sentido. Necesitamos detenernos, reflexionar y permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Cuando nos permitimos ser vulnerables, la oración se convierte en un refugio, un momento de verdadera intimidad con Dios. No importa si estás feliz, triste, confundido o asustado, Él quiere escuchar exactamente eso, lo que hay en tu corazón. No hay necesidad de ocultar ni encubrir tus sentimientos. La fuerza de una oración sincera reside en su autenticidad. Vivimos en un mundo acelerado donde todo debe ser inmediato. Este ritmo acaba invadiendo incluso nuestra vida espiritual. Muchos cristianos tienen el hábito de orar rápidamente, presentar una lista de peticiones a Dios y luego regresar a sus rutinas sin siquiera reflexionar sobre lo dicho. Pero Dios no es una máquina automática que responde instantáneamente. Él es un Padre amoroso que se comunica con nosotros de maneras profundas e intencionales. Esta prisa puede hacer que te pierdas las formas sutiles en las que Dios responde. Habla de maneras que requieren calma, atención y sensibilidad espiritual. A veces, la respuesta llega a través de una palabra de un sermón, un consejo de un amigo o incluso esa paz inexplicable que invade tu corazón. Pero para darse cuenta de esto, es necesario estar atento. Una de las grandes verdades sobre la oración es que no es solo un momento para hablar con Dios, sino también para escucharlo. Imaginemos un diálogo en el que solo una persona habla, mientras la otra permanece en silencio, sin espacio para responder. Esto es lo que sucede a menudo en nuestras oraciones. Nos centramos tanto en expresar nuestras necesidades y emociones que no dejamos espacio para escuchar a Dios. Jesús nos dio el ejemplo perfecto de cómo orar y esperar. En diversas ocasiones se retiraba a lugares tranquilos y pasaba largos periodos en oración. No solo hablar con el Padre, sino escuchar y discernir su voluntad. Esto nos enseña que esperar una respuesta no es una pérdida de tiempo, sino una parte esencial de la comunión con Dios. Una de las razones por las que muchas personas no esperan es la falta de fe. Oran, pero no creen realmente que Dios les responderá. Esta actitud crea una barrera espiritual. La Biblia nos enseña en Santiago 1:6-7, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a las olas del mar, arrastradas por el viento y echadas de un lado a otro. No piense esa persona que recibirá algo del Señor. Otra razón es la impaciencia. Queremos respuestas rápidas en nuestro tiempo y olvidamos que Dios trabaja en su propia sabiduría y tiempo. Él ve el panorama completo, mientras que nosotros solo vemos una pequeña parte. Por lo tanto, sus respuestas no siempre llegan como esperamos ni en el momento que deseamos, pero llegan. Orar con el único propósito de obtener algo para uno mismo puede ser tentador, especialmente cuando enfrentamos desafíos o buscamos logros. Pedimos éxito, comodidad, seguridad, pero a menudo olvidamos preguntar: ¿esto se alinea con el plan de Dios para mi vida?
El problema no es pedirle bendiciones a Dios. Él es un Padre amoroso que desea suplir nuestras necesidades y bendecirnos abundantemente. El error radica en la motivación egoísta que coloca nuestros propios intereses por encima de la voluntad de Dios y las necesidades de los demás. En Santiago 4:3 encontramos una clara advertencia: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Cuando oramos solo por nuestros deseos, perdemos de vista el propósito mayor de Dios para nuestras vidas. Él nos llamó a algo mucho más grande que satisfacer nuestros deseos personales. Somos parte de un reino que busca justicia, amor y redención para el mundo. Cuando nuestras oraciones están motivadas por el egoísmo, se desconectan de este propósito mayor. Por ejemplo, una persona puede orar para recibir un ascenso en el trabajo, pero se trata solo de obtener más estatus o dinero, o es para poder impactar positivamente la vida de otros con los recursos que Dios le ha confiado. La diferencia está en el corazón. ¿Qué motiva realmente la petición? Jesús nos dio una guía clara en Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto significa que nuestras oraciones deben estar alineadas con los valores del reino. Antes de pedir algo, debemos reflexionar. ¿Cómo glorifica esto a Dios? ¿Cómo promueve esto su justicia y amor en el mundo? Orar con el foco puesto en el reino no significa ignorar nuestras necesidades personales. Más bien, significa colocarlos en el contexto de la voluntad de Dios. Cuando alineamos nuestras peticiones con el plan divino, nuestras oraciones se vuelven más poderosas porque están en sintonía con lo que Dios ya quiere lograr. Otro aspecto importante es que las oraciones egoístas a menudo ignoran las necesidades de los demás. Muchas veces estamos tan centrados en nuestros propios problemas que olvidamos que Dios nos ha llamado a amar y cuidar a los demás. Esto se refleja en nuestras oraciones. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por alguien que no fuera tú mismo? Para tus amigos, vecinos, iglesia o incluso personas que no conoces. La Biblia nos anima a interceder unos por otros porque esta actitud refleja el amor de Dios en nuestras vidas. Dios conoce nuestras intenciones, incluso aquellas que tratamos de ocultar. Incluso podemos usar hermosas palabras en nuestras oraciones, pero si nuestro corazón está centrado solo en nosotros mismos, Dios lo sabe. Él quiere que seamos honestos, vulnerables y dispuestos a entregar nuestros deseos en sus manos, confiando en que Él sabe lo que es mejor. El Salmo 139, 23, 24 es una invitación a reflexionar sobre nuestras motivaciones. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, ponme a prueba y conoce mis pensamientos. Fíjate si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esta oración es una petición de transformación para que nuestras motivaciones sean purificadas y alineadas con los planes de Dios. Orar con motivaciones egoístas no solo debilita nuestra conexión con Dios, sino que también puede conducir a la frustración. Cuando no recibimos lo que pedimos, es fácil caer en la tentación de pensar que Dios no escucha o no le importa, pero en realidad, Él nos está protegiendo de nuestros propios deseos equivocados. Dios no solo quiere responder nuestras peticiones, Él quiere moldear nuestro carácter, transformar nuestras prioridades y acercarnos a Él. Por lo tanto, Él responde según su voluntad, no según nuestros impulsos momentáneos. Una práctica importante es comenzar tus oraciones con gratitud y adoración. Esto cambia el enfoque de quiero a Señor, hágase tu voluntad. También es útil preguntar, ¿lo que estoy pidiendo glorifica a Dios? ¿Es algo que pueda usarse para bendecir a otros? ¿Estoy realmente dispuesto a aceptar su respuesta, incluso si no es la que espero? La Biblia nos enseña que la fe es el fundamento de la oración. Sin ella, nuestras palabras pueden perder su impacto espiritual.
Hebreos 11:6 nos recuerda: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Este versículo no solo resalta la importancia de la fe, sino que también revela que Dios espera que tengamos plena confianza en su poder y su voluntad. Cuando la duda se apodera de nuestro corazón, actúa como una barrera entre nosotros y Dios. Es como si cuando oramos estuviéramos divididos entre creer y no creer. Santiago 1:6-8 describe claramente esta situación: pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a las olas del mar, arrastradas por el viento y echadas de un lado a otro. No piense esa persona que recibirá algo del Señor. Pero ¿de dónde viene esta duda? A veces es el resultado de experiencias pasadas en las que sentimos que nuestras oraciones no fueron respondidas de la manera que esperábamos. En otras ocasiones puede ser el miedo a la decepción o la influencia de una cultura que valora solo lo visible y tangible. La fe no es solo creer que Dios existe, sino también confiar en que Él es capaz y que su voluntad es perfecta. Cuando oramos con fe, estamos declarando que creemos en el poder de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Jesús nos dio una lección poderosa sobre esto en Marcos 11:24. Por eso os digo que todo lo que pidiereis en oración, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esta confianza no significa que Dios siempre responderá exactamente como queremos. Él es soberano y responde según su sabiduría y propósito. Tener fe es aceptar que, aunque no entendamos el camino, Dios tiene el control y hará lo mejor para nosotros. Cuando falta la fe, las oraciones pueden convertirse en meras palabras repetidas, sin emoción ni expectativa. La falta de confianza en Dios hace que muchos dejen de orar o lo hagan por costumbre, sin creer realmente que algo sucederá. Esto crea un ciclo peligroso. La falta de resultados visibles alimenta la duda y la duda debilita aún más la oración. Además, la falta de fe nos hace menos receptivos a las respuestas de Dios. A menudo Él responde de maneras inesperadas, pero sin fe. Es posible que no reconozcamos sus acciones en nuestras vidas. Por ejemplo, puedes orar para recibir dirección, pero si no tienes fe, puedes ignorar las señales que Dios te envía a través de las personas o las circunstancias que te rodean. Tener fe no significa que nunca tendrás dudas o miedos. Estos sentimientos son naturales, pero la fe verdadera es elegir confiar en Dios incluso cuando tu corazón está inquieto. Es como Pedro, quien mientras caminaba sobre el agua, comenzó a hundirse cuando apartó la mirada de Jesús y se concentró en el viento y las olas. A nosotros nos pasa lo mismo. Cuando quitamos la mirada de Dios y nos centramos en nuestros problemas, la duda nos invade. Orar con fe significa orar con expectativa. No se trata de esperar que Dios haga exactamente lo que queremos, sino que Él escuche y responda según su voluntad. Es esta expectativa la que nos mantiene en marcha, incluso cuando la respuesta parece tardar mucho tiempo en llegar. Piensa en cómo un niño pide algo a sus padres. Ella pregunta con confianza, creyendo que será escuchada. De la misma manera, Dios quiere que nos acerquemos a Él con la misma confianza. Él es un Padre amoroso y no hay nada más allá de su alcance o poder. La fe no es algo que viene automáticamente. Es necesario cultivarlo. Una forma de fortalecer tu fe es recordar momentos en que Dios respondió tus oraciones en el pasado. Reflexiona sobre las bendiciones que ya has recibido, las puertas que se han abierto y las situaciones en las que has visto la mano de Dios actuando. Las Escrituras son la voz revelada de Dios. Cuando usamos la palabra como base de nuestras oraciones, estamos alineando nuestras peticiones e intenciones con la voluntad divina. En 1 Juan 5:14 encontramos un principio fundamental.
Esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y cómo podemos conocer la voluntad de Dios? A través de su palabra. La Biblia está llena de promesas y verdades que nos muestran quién es Dios, cómo actúa y qué desea para sus hijos. Cuando oramos basados en estas promesas, nuestra fe se fortalece porque sabemos que estamos pidiendo algo que está alineado con el corazón de Dios. A lo largo de las Escrituras, encontramos oraciones poderosas que nos enseñan cómo acercarnos a Dios con humildad, fe y coraje. Pensemos en la oración de Ana en 1 Samuel, cuando clamó al Señor por un hijo. Ella no solo expresó su deseo, sino que lo hizo con profunda fe y entrega, reconociendo la soberanía de Dios. Otro ejemplo sorprendente es el Padre Nuestro, enseñado por Jesús en Mateo 6, 9, 13. Esta oración es un modelo que abarca todos los aspectos esenciales de la comunicación con Dios: adoración, sumisión a la voluntad de Dios, provisión, perdón y protección. Estos ejemplos no están en la Biblia por casualidad. Fueron grabados para inspirarnos y guiarnos en nuestras propias oraciones. Cuando oramos sin conocer las Escrituras, corremos el riesgo de hacer peticiones que no están alineadas con la voluntad de Dios. Esto no significa que Dios no nos ame ni nos escuche, pero es importante recordar que Él responde nuestras oraciones según su plan perfecto. Sin la guía de la palabra, nuestras oraciones pueden centrarse solo en los deseos inmediatos, ignorando el propósito mayor que Dios tiene para nosotros. Además, la falta de conocimiento bíblico nos priva del poder que las promesas de Dios traen a nuestras oraciones. Por ejemplo, si estás luchando con la ansiedad, quizás no sepas que Filipenses 4, 6, 7 dice: «No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, mediante oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta promesa nos recuerda que Dios está dispuesto a darnos paz en medio de las dificultades. Orar desde las Escrituras no es solo repetir versículos, sino declarar las promesas de Dios con fe. Es recordarte quién es Dios y lo que Él ya ha dicho acerca de su fidelidad, bondad y poder. Esto genera confianza y nos ayuda a superar las dudas y el miedo. Por ejemplo, cuando enfrentamos momentos de debilidad, podemos recordar lo que nos enseña Isaías 40:31. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, vuelan alto como águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Declarar esta promesa en oración nos fortalece, porque sabemos que Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. Si sientes que tus oraciones carecen de conocimiento bíblico, comienza con algo pequeño. Elige un versículo o pasaje que hable directamente de lo que estás experimentando en este momento. Lea, medite y luego utilice este pasaje como base para su oración. Por ejemplo, si estás pasando por un momento difícil económicamente, podrías orar según Mateo 6, 31, 33. Por tanto, no os preocupéis diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué beberemos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La palabra de Dios también sirve como protección contra las mentiras que pueden debilitar nuestra fe. Cuando conocemos las Escrituras, tenemos la seguridad de que Dios es fiel y cumple sus promesas. Esto nos da confianza para orar con valentía y esperar en Dios. Incluso cuando la respuesta se retrasa, la oración no es solo una manera de presentar nuestras necesidades a Dios, sino también un ejercicio de fe y perseverancia. Cuando dejamos de orar, a menudo perdemos la oportunidad de presenciar a Dios actuando en su tiempo perfecto. La Biblia nos enseña repetidamente la importancia de perseverar, incluso cuando las respuestas parecen demorarse.
Una de las principales razones por las que las personas dejan de orar es porque esperan resultados inmediatos. Vivimos en una cultura de ritmo rápido, donde todo debe suceder a la velocidad de un clic. Pero el reino de Dios no opera con base en nuestra prisa. Él tiene un tiempo perfecto para todo, y entender esto es esencial para seguir orando con confianza. Isaías 55:8-9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La Biblia está llena de ejemplos que nos enseñan la importancia de seguir orando, incluso frente a las dificultades. En Lucas 18:1-8, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente, quien a pesar de enfrentarse a un juez injusto, siguió insistiendo hasta que éste le concedió su caso. Jesús concluye el relato diciendo que Dios, siendo justo, responderá a sus elegidos que claman a Él día y noche. Otro ejemplo poderoso es el de Daniel, quien oró y ayunó durante 21 días, sin saber que su respuesta ya había sido enviada. En Daniel 10:12-13, un ángel explica que desde el primer día Dios escuchó la oración de Daniel, pero hubo resistencia espiritual en el camino. Esta historia nos recuerda que hay realidades invisibles que pueden retrasar las respuestas, pero que la perseverancia es fundamental para superar esas barreras. Cuando detenemos nuestras oraciones prematuramente, no solo mostramos falta de fe, sino que también corremos el riesgo de perder bendiciones que estaban a punto de ser reveladas. Imagínese a una persona que busca oro, pero se da por vencida a pocos centímetros de encontrar el tesoro. Esto es lo que sucede cuando abandonamos la oración. Rendirse demasiado pronto puede hacernos creer que a Dios no le importa o que no nos escucha, pero eso no podría estar más lejos de la verdad. En Mateo 7:7-8, Jesús nos anima a continuar. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llama y se te abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Lo que busca, lo encuentra. Y al que llama, se le abrirá. Además de buscar respuestas, la oración es un proceso de transformación. Mientras oramos, Dios trabaja en nuestros corazones, alineando nuestros deseos con su voluntad. Muchas veces, esperar no es solo una cuestión de tiempo, sino de lo que Dios está haciendo en nosotros mientras esperamos. Imagínese a una persona orando por un trabajo. Aunque la puerta no esté abierta, Dios puede estar moldeando su carácter, enseñándole paciencia o preparando el ambiente perfecto para que ella crezca profesional y espiritualmente. La perseverancia en la oración no consiste solo en persistir, se trata de confianza. Es creer que Dios nos escucha, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece decir lo contrario. Es una declaración de fe de que Él es fiel y que sus promesas no fallan. La Biblia nos enseña que el arrepentimiento no es solo un detalle, sino una parte esencial de nuestra relación con Dios. Sin ella, nuestras oraciones pueden volverse superficiales y nuestra comunión con el Padre debilitarse. El arrepentimiento es como una limpieza espiritual. Es el momento en que nos ponemos delante de Dios, reconocemos nuestros errores y pedimos perdón. El Salmo 66:18 nos advierte: si en mi corazón hubiera yo guardado el pecado, el Señor no me habría escuchado. Este versículo deja claro que el pecado no confesado crea una barrera entre nosotros y Dios. Cuando nos acercamos a Dios en oración sin confesar nuestros pecados, estamos tratando de ignorar lo que Él ya sabe. Dios es santo y desea que nos presentemos ante Él con sinceridad y humildad, reconociendo nuestra necesidad de su gracia y perdón. Una de las principales razones por las que muchos descuidan el arrepentimiento es que subestiman el impacto del pecado. Los pequeños errores, actitudes erróneas o pensamientos impuros son vistos como no tan graves.
pero para Dios el pecado es algo serio. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esta separación no es porque Dios nos rechaza, sino porque el pecado nos separa de Él. Él sigue siendo amoroso y misericordioso, pero nuestra falta de arrepentimiento nos impide experimentar la plenitud de su presencia. El arrepentimiento no consiste solo en reconocer el error, sino también en confesarlo y buscar el cambio. En 1 Juan 1:9 leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo es una promesa poderosa. Dios no solo nos perdona, sino que también nos limpia. Cuando confesamos nuestros pecados, le dejamos espacio para que renueve nuestros corazones y restaure nuestra comunión con Él. El pecado no confesado a menudo conlleva culpa y vergüenza, que nos paralizan espiritualmente. La confesión y el arrepentimiento no solo nos liberan de la carga del pecado, sino que también nos traen sanidad. El Salmo 32:3-5 nos lo muestra claramente. Mientras callé mis pecados, mi cuerpo se consumía en gemidos, porque de día y de noche pesaba sobre mí tu mano. Mis fuerzas se estaban agotando como en tiempo de sequía. Entonces te confesé mi pecado y no encubrí mi culpa. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este relato nos recuerda que Dios no quiere que llevemos la carga del pecado. Él nos llama al arrepentimiento para que podamos ser libres y vivir en paz. El arrepentimiento requiere humildad. Es reconocer que cometemos errores, que necesitamos de Dios y que no podemos solucionar las cosas solos. En el Salmo 51:17, David expresa esto: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando nos acercamos a Dios con este corazón quebrantado, Él nos recibe con amor. No importa cuán lejos hayamos llegado o cuán grave pensemos que sea nuestro pecado, Dios siempre está